Mis manos temblaban cuando sostuve esa prueba de embarazo hace 3 años. 2 líneas rosadas que cambiaron mi vida para siempre. Yo, hermana Sofía, a los 45 años, después de 23 años sirviendo a Dios en el convento de Santa María de Guadalupe en Puebla, México, miraba algo que nunca pensé que vería. Mi corazón se detuvo, mis piernas se debilitaron, y por primera vez en décadas, cuestioné todo en lo que había creído. Hola, mi nombre es Sofía, y hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que me ha atormentado durante años, que me ha quitado el sueño y que finalmente he decidido contar porque ya no puedo seguir cargando este peso sola. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban a este canal si esta historia los toca de alguna manera, porque hay muchas más historias como la mía que necesitan ser escuchadas. Comenten desde qué país o ciudad nos están viendo, porque me da mucha fortaleza saber que no estoy sola en este mundo. Ahora, déjenme contarles cómo una vida dedicada completamente a Dios se convirtió en mi mayor pesadilla. Todo comenzó cuando el padre Miguel llegó a nuestra parroquia. Era un hombre de 52 años, alto, de cabello canoso y una sonrisa que conquistaba a toda la congregación. Venía de la Ciudad de México, enviado por el arzobispado para revitalizar nuestra comunidad que había estado sin pastor durante 6 meses. Desde el primer domingo que lo vi dar misa, algo en mi interior cambió. Su voz era suave pero firme, sus palabras llegaban directo al corazón, y tenía esa manera especial de hacer que cada persona se sintiera vista y amada por Dios. Yo había entrado al convento a los 22 años, después de una desilusión amorosa que me hizo buscar refugio en los brazos del Señor. Durante más de 2 décadas, había vivido en paz, dedicando mis días a la oración, el trabajo en el huerto del convento, y ayudando a la escuela parroquial donde enseñaba catecismo a los niños. Mi vida era simple, predecible, y pensé que así sería hasta el día de mi muerte. Pero el padre Miguel cambió todo. Al principio fueron miradas ocasionales durante la misa, sonrisas que duraban un segundo más de lo normal, conversaciones sobre los programas de la iglesia que se extendían más de lo necesario. Yo me decía a mí misma que solo estaba siendo amable, que él necesitaba apoyo para adaptarse a nuestra comunidad. Me mentía porque la verdad era demasiado aterradora para enfrentarla. La primera vez que nos quedamos solos fue un martes por la tarde en la sacristía. Yo estaba arreglando los ornamentos litúrgicos cuando él entró. Me preguntó sobre mi vida, sobre cómo había llegado al convento, sobre mis sueños. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre su soledad, sobre lo difícil que era cargar con las responsabilidades de toda una comunidad sin tener a alguien con quien compartir sus pensamientos más íntimos. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me dijo que desde que llegó, yo era la única persona que realmente lo entendía. Esa noche no pude dormir. Mis votos de castidad, que durante 23 años habían sido una fuente de paz y propósito, de repente se sentían como cadenas. Por primera vez en décadas, me sentí como una mujer, no solo como una religiosa. Me levanté a medianoche y me arrodillé frente al crucifijo en mi celda, pidiendo perdón por los pensamientos que no podía controlar. Los encuentros se hicieron más frecuentes. Él comenzó a pedirme ayuda con sus sermones, decía que mi perspectiva femenina era invaluable. Pasábamos horas juntos en su oficina, y lentamente, la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a difuminarse. Me traía flores del jardín de la rectoría, me escribía pequeñas notas de agradecimiento, me miraba de una manera que hacía que mi corazón se acelerara como no lo había hecho en más de 20 años. La primera vez que me tocó la mano fue durante una oración. Estábamos pidiendo por las familias necesitadas de la parroquia cuando su mano se posó sobre la mía. El contacto fue eléctrico. Levanté la vista y encontré sus ojos fijos en mí, llenos de una ternura y un deseo que reconocí porque yo sentía lo mismo. En ese momento supe que estaba perdida. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones contradictorias. Durante el día, mantenía mi rutina normal, pero las noches las pasaba en vela, llorando y pidiendo perdón por los sentimientos que no podía controlar. El padre Miguel comenzó a buscarme más seguido, y yo,
Dios me perdone, comencé a buscarlo a él también. Inventaba excusas para ir a la rectoría, me ofrecía para ayudar en tareas que no necesitaba hacer, prolongaba nuestras conversaciones hasta altas horas de la noche. Aquí quiero hacer una pausa para recordarles que si esta historia los está conmoviendo, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Sé que es difícil escuchar estas cosas, pero es importante que estas historias se cuenten para que otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares sepan que no están solas. Comenten desde donde nos están viendo, porque me encantaría conocer a todas las personas valientes que se toman el tiempo de escuchar historias como la mía. La primera vez que nos besamos fue un viernes de septiembre. Había llovido toda la tarde y yo había ido a la rectoría para llevarle un guisado que había preparado. Él estaba preparando el sermón del domingo, lucía cansado y preocupado. Me senté a su lado para revisar las lecturas bíblicas, y cuando nuestros rostros se acercaron para leer el mismo pasaje, simplemente sucedió. Fue un beso suave, lleno de toda la tensión y el deseo acumulado durante meses. Inmediatamente después, ambos nos separamos, horrorizados por lo que acababa de pasar. Él se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y se cubrió el rostro con las manos. Yo me quedé ahí sentada, sintiendo como si acabara de traicionar todo en lo que había creído durante más de 2 décadas. Lloramos juntos esa noche, prometiéndonos que nunca volvería a suceder, que lucharíamos contra esos sentimientos, que le pediríamos perdón a Dios y seguiríamos adelante. Pero el corazón no entiende de promesas ni de votos. Durante las siguientes semanas, tratamos de mantenernos alejados, pero era imposible. Nuestras vidas estaban demasiado entrelazadas por el trabajo en la parroquia. Cada mirada, cada roce accidental, cada momento a solas alimentaba el fuego que tratábamos desesperadamente de apagar. La segunda vez que nos besamos fue en el jardín del convento, bajo la luz de la luna. Esta vez no nos separamos inmediatamente. Esta vez dejamos que el deseo nos consumiera. Sus manos recorrieron mi rostro, mi cabello, mientras susurraba palabras de amor que jamás pensé que escucharía dirigidas hacia mí. Me dijo que me amaba, que nunca había sentido algo así por nadie, que yo era la respuesta a todas las oraciones que nunca se había atrevido a hacer. Esa noche, por primera vez en 23 años, un hombre me vio no como una hermana religiosa, sino como una mujer. Y yo, Dios me perdone, me permití sentirme amada de una manera que había renunciado para siempre cuando tomé mis votos. Lo que siguió fueron 3 meses de encuentros secretos. Nos veíamos en la rectoría después de las horas de oficina, en el jardín del convento cuando todas las hermanas dormían, en la capilla vacía durante las tardes lluviosas. Cada encuentro era una mezcla de pasión y culpa, de amor y terror. Él me decía que buscaría la manera de dejar el sacerdocio, que encontraríamos una forma de estar juntos legítimamente, que Dios entendería porque nuestro amor era puro y verdadero. Yo quería creerle. Con todo mi corazón quería creer que había una salida para nosotros, una manera de reconciliar este amor con nuestra fe. Pero en el fondo sabía que estaba viviendo en una fantasía. Ambos habíamos hecho votos solemnes ante Dios, habíamos prometido dedicar nuestras vidas completamente a su servicio. Lo que estábamos haciendo no solo iba contra nuestros votos, sino contra todo lo que habíamos predicado y enseñado durante años. La noche que quedé embarazada fue la víspera de Navidad. Habíamos organizado la celebración de la Nochebuena para toda la comunidad, y después de que todos se fueron, nos quedamos solos limpiando la iglesia. La atmósfera era mágica, con las luces navideñas creando un ambiente íntimo y cálido. Nos sentamos en el primer banco, exhaustos pero felices por el éxito de la celebración. Él tomó mi mano y me dijo que esa había sido la Navidad más hermosa de su vida porque la había compartido conmigo. Me besó bajo la imagen del niño Jesús, y esa noche, en la rectoría, nos entregamos completamente el uno al otro. Fue la primera y única vez que estuvimos juntos de esa manera, y lamentablemente, fue suficiente para cambiar nuestras vidas para siempre. Pasaron 6 semanas antes de que me diera cuenta de que algo estaba mal. Mi ciclo menstrual, que siempre había sido regular como un reloj, se retrasó.
Primero pensé que era el estrés, la culpa, las noches sin dormir. Pero cuando comenzaron las náuseas matutinas, supe con terror que algo más estaba pasando. Compré la prueba de embarazo en una farmacia en el otro lado de la ciudad, usando ropa civil y un sombrero para que nadie me reconociera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la caja. Cuando vi esas 2 líneas rosadas, mi mundo se desplomó. A los 45 años, después de más de 2 décadas de vida religiosa, estaba embarazada del pastor de mi parroquia. Mi primera reacción fue correr hacia él. Necesitaba compartir esta noticia con alguien, necesitaba que me dijera que todo iba a estar bien, que encontraríamos una solución juntos. Fui a la rectoría esa misma noche, con la prueba escondida en mi hábito, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cuando le dije la noticia, su reacción fue completamente diferente a lo que esperaba. En lugar de tomarme en sus brazos y decirme que me amaba, se alejó de mí como si fuera una desconocida. Su rostro se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. Esto no puede estar pasando, fue lo primero que dijo. No puede ser verdad, insistió, como si negar la realidad pudiera cambiarla. Le mostré la prueba, pero él ni siquiera la quiso tocar. Se sentó en su escritorio, puso la cabeza entre sus manos, y durante varios minutos no dijo nada. Yo me quedé ahí parada, sintiéndome más sola que nunca en mi vida, esperando alguna palabra de consuelo, algún plan, alguna muestra del amor que me había profesado durante meses. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos habían cambiado. Ya no era el hombre tierno y apasionado que había conocido. Era un extraño, alguien frío y calculador que parecía estar evaluando una situación problemática que necesitaba resolver. Recuerden suscribirse al canal y comentar desde donde nos están viendo. Sé que esta parte de la historia es muy difícil de escuchar, pero es importante que se cuente. Hay muchas mujeres que han pasado por situaciones similares y necesitan saber que no están solas. Su apoyo significa mucho para mí y me da fuerzas para continuar compartiendo estas experiencias tan dolorosas. Tienes que deshacerte de eso, fue lo que me dijo. Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. Eso, como si nuestro bebé fuera simplemente un problema que había que eliminar. Le dije que no podía hacer eso, que era un bebé, una vida humana, algo creado por nuestro amor. Pero él ya no hablaba de amor. Hablaba de reputaciones, de carreras, de las consecuencias devastadoras que esto tendría para ambos si se descubría. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, me gritó. Mi carrera en la iglesia se acabaría. Te expulsarían del convento. Seríamos el escándalo de toda la diócesis. No puedes ser tan egoísta como para arruinar nuestras vidas por esto. Esa palabra, egoísta, me dolió más que cualquier golpe físico. Durante 23 años había dedicado mi vida completa al servicio de otros. Había renunciado a la familia, al amor, a los hijos, a todo lo que la mayoría de las mujeres consideran natural y hermoso, para servir a Dios y a mi comunidad. Y ahora, el hombre que decía amarme me llamaba egoísta por querer proteger la vida que crecía dentro de mí. Le supliqué que lo pensara, que buscáramos otra solución. Le dije que podríamos irnos juntos, comenzar una nueva vida en otro lugar, que yo dejaría el convento y él podría buscar la forma de ser relevado de sus votos. Pero él me miró como si estuviera loca. Yo no voy a arruinar mi vida por un error, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Y tú tampoco deberías arruinar la tuya. Esto fue un error, Sofía. Un momento de debilidad que no puede convertirse en una tragedia permanente. Esa noche regresé al convento sintiéndome completamente traicionada. El hombre que me había llenado de palabras de amor, que me había dicho que buscaría la manera de estar conmigo para siempre, que me había hecho creer que nuestro amor era algo bendecido por Dios, se había convertido en un extraño cruel que solo pensaba en protegerse a sí mismo. Durante los siguientes días, traté de procesar lo que había pasado. Mi cuerpo comenzaba a cambiar, las náuseas se intensificaron,
y yo sabía que pronto sería imposible ocultar mi estado. Necesitaba tomar una decisión, pero cada opción parecía llevar hacia la destrucción. El padre Miguel comenzó a evitarme completamente. Ya no me buscaba para hablar de los programas de la iglesia, ya no me sonreía durante la misa, ya no me miraba a los ojos cuando nos cruzábamos en los pasillos. Era como si los meses que habíamos compartido nunca hubieran existido, como si yo fuera simplemente otra hermana más en la congregación. Pero el problema no iba a desaparecer ignorándolo. A las 10 semanas de embarazo, comencé a mostrar muy levemente. Mi hábito todavía lo ocultaba, pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo pronto. Fue entonces cuando él vino a mí con su plan. Una tarde me llamó a la rectoría, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza pensando que había reflexionado, que había encontrado una solución para estar juntos. Pero lo que me propuso fue mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. He estado pensando en nuestra situación, me dijo con la misma voz fría que había usado semanas atrás. Y creo que he encontrado una solución que podría funcionar para ambos. Me explicó su plan con la tranquilidad de alguien que está discutiendo el menú de la semana. Yo debía decir que había sido violada por un extraño mientras hacía una visita pastoral en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Diría que había mantenido silencio por vergüenza y trauma, pero que ahora que estaba embarazada, me veía obligada a confesar lo que había pasado. La iglesia te apoyará, me aseguró. Te darán permiso especial para tener el bebé y luego darlo en adopción. Tu reputación quedará intacta, incluso podrías quedarte en el convento si quieres. Y yo podré seguir con mi ministerio sin problemas. Me quedé sin palabras. No podía creer que el hombre que había conocido, que había amado, fuera capaz de pedirme algo así. Me estaba pidiendo que mintiera ante Dios, ante mi comunidad, ante toda la iglesia. Me estaba pidiendo que inventara una violación, que deshonrara a mi hijo antes de que naciera, que viviera el resto de mi vida con esa mentira. No puedo hacer eso, le dije con la voz quebrada. No puedo mentir sobre algo tan horrible. No puedo hacer que nuestro bebé cargue con esa historia por el resto de su vida. Su expresión se endureció. Entonces encontrarás otra solución. Pero yo no voy a ser parte de esto. Y si alguna vez insinúas que yo soy el padre, lo negaré completamente. Diré que estás teniendo una crisis nerviosa, que estás inventando historias para justificar tu comportamiento. ¿Quién crees que le creerán? ¿A ti, una monja que obviamente ha roto sus votos, o a mí, un pastor respetado sin una sola mancha en mi historial? Esa amenaza me hizo entender finalmente quién era realmente este hombre. No era el pastor amoroso y comprensivo que había conocido. Era un manipulador, un cobarde que estaba dispuesto a destruirme completamente para proteger su propia imagen. Salí de esa reunión sabiendo que estaba completamente sola. No tenía a nadie a quien recurrir, nadie que pudiera ayudarme sin crear un escándalo que destruiría todo lo que había construido en mi vida. Mi familia había cortado contacto conmigo años atrás cuando entré al convento, decepcionados por mi decisión. Las hermanas de mi comunidad me habían acogido como familia, pero ¿cómo podría explicarles esta situación sin destruir su confianza en mí para siempre? Antes de continuar con el final de mi historia, quiero pedirles nuevamente que se suscriban al canal si sienten que estas historias son importantes. Compartan este video con personas que puedan necesitar escuchar que no están solas en sus luchas. Y por favor, comenten desde qué país o ciudad nos están viendo. Saber que hay personas alrededor del mundo que se toman el tiempo de escuchar estas experiencias me da muchísima fortaleza para seguir compartiendo. Durante las siguientes semanas, traté desesperadamente de encontrar una solución. Consideré irme del convento sin decir nada, desaparecer y tener al bebé en algún lugar donde nadie me conociera. Pero no tenía dinero, no tenía contactos en el mundo exterior, no tenía habilidades para sobrevivir fuera de los muros del convento que había sido mi hogar durante más de 2 décadas. También consideré la posibilidad de confesar la verdad a la Madre Superior.
pero cada vez que me imaginaba esa conversación, veía en su rostro la misma decepción y disgusto que había visto en los ojos del padre Miguel. Había sido su protegida, una de las hermanas más respetadas de la comunidad. ¿Cómo podría decirle que había traicionado todo en lo que ella creía? Mientras tanto, mi cuerpo seguía cambiando. A las 14 semanas, ya era imposible ocultar completamente mi estado. Comencé a usar hábitos más holgados, a encorvarse ligeramente para disimular mi vientre creciente, a inventar excusas cuando alguien notaba que parecía cansada o diferente. Fue la hermana Carmen, mi compañera de celda, quien finalmente se dio cuenta. Una mañana me vio vomitando en el baño común y notó los cambios en mi cuerpo. Me confrontó directamente, y yo ya no pude seguir mintiendo. Le conté parte de la verdad. Le dije que había tenido una relación con alguien fuera del convento, que había cometido un terrible error, que estaba embarazada y no sabía qué hacer. No le dije quién era el padre porque sabía que eso solo complicaría más las cosas. La hermana Carmen reaccionó mejor de lo que esperaba. En lugar de juzgarme o correr inmediatamente a contarle a la Madre Superior, se sentó conmigo y lloró. Me dijo que aunque lo que había hecho estaba mal, ella entendía que los seres humanos a veces fallamos, y que lo importante ahora era encontrar la mejor solución para mí y para el bebé. Juntas decidimos que tenía que confesarle la verdad a la Madre Superior. No podíamos seguir ocultando algo tan grande, y pronto sería imposible disimular mi estado. La hermana Carmen se ofreció a acompañarme cuando tuviera esa conversación, para darme apoyo moral. La confesión con la Madre Superior fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Esta mujer había sido como una madre para mí durante más de 20 años, me había guiado, me había consolado en momentos difíciles, me había visto crecer como religiosa y como persona. Ver la decepción en sus ojos cuando le conté lo que había pasado fue devastador. Pero la Madre Superior también me sorprendió con su compasión. Después del shock inicial, después de las preguntas inevitables sobre cómo había podido pasar algo así, se enfocó en lo práctico. Me dijo que el convento me apoyaría durante el embarazo, que me darían permiso para tener al bebé, y que después podríamos discutir qué pasaría con mi futuro en la comunidad. También me preguntó sobre el padre. Le dije que era alguien de fuera de la iglesia, alguien que no podía hacerse responsable. No mentí completamente, pero tampoco dije toda la verdad. La Madre Superior me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto en sus años de liderazgo, y creo que supo que había más en la historia de lo que yo estaba contando. Pero no insistió. Lo que sí insistió fue en que tendríamos que informar a la diócesis. Un embarazo de una religiosa no era algo que se pudiera manejar internamente. El obispo tendría que ser notificado, y habría una investigación oficial. Me aseguró que harían todo lo posible para proteger mi privacidad y mantener el asunto discreto, pero era inevitable que se corriera la voz entre el clero local. Cuando el padre Miguel se enteró de que la Madre Superior sabía sobre mi embarazo, vino a verme en pánico. Me encontró en el jardín del convento una tarde y me suplicó que no revelara su identidad. Me prometió que me ayudaría económicamente después de que naciera el bebé, que se aseguraría de que tanto el niño como yo estuviéramos bien cuidados, pero me rogó que nunca dijera que él era el padre. Por un momento, viendo sus ojos llenos de terror, sentí lástima por él. Recordé al hombre del que me había enamorado, el pastor amable y comprensivo que había llegado a nuestra parroquia meses atrás. Pero luego recordé su frialdad cuando le conté sobre el embarazo, su plan cruel de hacerme mentir sobre una violación, sus amenazas de negarme y destruir mi reputación si yo hablaba. Le dije que no tenía intención de revelar su identidad, no para protegerlo a él, sino para protegerme a mí misma y a mi bebé. No quería que mi hijo creciera conociendo que su padre era un cobarde que había abandonado a su madre en el momento más difícil de su vida. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Continué viviendo en el convento, pero mi rutina cambió completamente. Ya no podía participar en todas las actividades físicas, no podía ayudar en la escuela parroquial porque mi estado era demasiado evidente, no podía asistir a los eventos públicos de la iglesia porque causaba murmullos y especulaciones.
La comunidad me trató con amabilidad, pero también con una distancia que nunca había experimentado antes. Algunas hermanas fueron increíblemente comprensivas y me ofrecieron su apoyo incondicional. Otras claramente luchaban con la situación, tratando de reconciliar la hermana que conocían con lo que había hecho. El padre Miguel continuó evitándome completamente. Durante la misa, yo me sentaba en la parte de atrás y él nunca me miraba directamente. Cuando necesitaba comunicarse conmigo sobre asuntos de la parroquia, enviaba mensajes a través de otras personas. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Esto me dolía profundamente, no tanto por mí, sino por el bebé que crecía dentro de mí. Mi hijo merecía un padre que lo reconociera y lo amara, pero en lugar de eso tenía un padre que negaba su existencia y trataba a su madre como si fuera una desconocida. Durante el 7º mes de embarazo, recibí una visita inesperada. El obispo de nuestra diócesis vino personalmente al convento para hablar conmigo. Era un hombre mayor, de rostro severo pero ojos amables, que había conocido durante años en diversas ceremonias religiosas. Me explicó que había recibido el reporte sobre mi situación y que venía a ofrecerme algunas opciones. Podría quedarme en el convento hasta después del parto, luego dar al bebé en adopción y solicitar ser transferida a otro convento en una diócesis diferente, donde podría comenzar de nuevo. O podría decidir dejar la vida religiosa completamente y recibir apoyo de la Iglesia para establecerme en el mundo secular. También me hizo la pregunta que había estado temiendo: ¿quién era el padre del bebé? Le di la misma respuesta que le había dado a todos: era alguien de fuera de la Iglesia que no podía hacerse responsable. El obispo me estudió cuidadosamente, y nuevamente tuve la sensación de que sabía que había más en la historia. Hermana Sofía, me dijo finalmente, he estado en esta posición durante muchos años, y he visto muchas situaciones difíciles. Lo que me importa ahora no es juzgar lo que pasó, sino asegurarme de que usted y su bebé estén protegidos y tengan el mejor futuro posible. Su comprensión me hizo llorar. Después de meses de sentirme juzgada y abandonada, encontrar compasión genuina en alguien tan importante dentro de la jerarquía de la Iglesia fue un alivio enorme. Mi hijo nació en febrero, un día frío pero soleado que siempre recordaré como el más hermoso de mi vida. A pesar de todo el dolor y la controversia que había rodeado su concepción, cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, supe que no podría lamentarlo jamás. Era perfecto, con los ojos oscuros de su padre y mi nariz pequeña, y cuando me agarró el dedo con su manita diminuta, sentí un amor más profundo de lo que había experimentado jamás. Lo llamé Diego, como mi abuelo, un hombre bueno que me había enseñado sobre la bondad y la integridad cuando era niña. Quería que mi hijo llevara el nombre de alguien honorable, ya que no podría llevar el apellido de su padre. Los primeros días después del parto fueron bittersweet. Las hermanas del convento me ayudaron con el bebé, y muchas de ellas se enamoraron inmediatamente de Diego. Pero todos sabíamos que esta felicidad era temporal. Pronto tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. El padre Miguel nunca vino a conocer a su hijo. Nunca preguntó cómo había sido el parto, si el bebé estaba sano, si yo estaba bien. Su indiferencia hacia su propio hijo me confirmó que había tomado la decisión correcta al no revelar su identidad. Diego merecía algo mejor que un padre que lo veía como un error que había que ocultar. Después de mucha reflexión y oración, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía dar a Diego en adopción, simplemente no podía separarme de él. Pero tampoco podía quedarme en el convento, porque no era justo para él crecer en un ambiente donde siempre sería visto como el hijo de la monja que había caído en pecado. Decidí dejar la vida religiosa. Después de 23 años sirviendo a Dios en el convento, me quité el hábito para siempre y salí al mundo con mi bebé en brazos y muy poco más. La transición fue increíblemente difícil. No tenía experiencia viviendo en el mundo secular, no tenía habilidades laborales más allá de la enseñanza religiosa, no tenía ahorros ni propiedades. La iglesia me ayudó económicamente durante los primeros meses, y algunas de las hermanas del convento me enviaban dinero en secreto cuando podían.
Conseguí trabajo como maestra en una escuela primaria pública, donde mi experiencia enseñando catecismo fue valorada. El sueldo era muy bajo, pero suficiente para rentar un pequeño apartamento y cubrir nuestras necesidades básicas. Diego y yo comenzamos una nueva vida juntos, lejos del mundo que había conocido durante más de 2 décadas. Los primeros años fueron los más difíciles. Había noches en las que me despertaba llorando, extrañando la paz y la seguridad del convento, cuestionando si había tomado la decisión correcta. Pero entonces miraba a Diego durmiendo en su cuna, y sabía que todo había valido la pena. Él era mi luz en la oscuridad, mi razón para seguir adelante cuando todo parecía imposible. Diego creció siendo un niño alegre y curioso, lleno de preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Cuando tenía edad suficiente para preguntar sobre su papá, le dije una versión simplificada de la verdad, que su padre no podía estar con nosotros, pero que eso no significaba que fuera menos amado. Le expliqué que algunas familias son diferentes, y que nosotros éramos un equipo perfecto de 2 personas. Durante años, logré mantener nuestra nueva vida relativamente estable. Pero el pasado tiene una manera de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Cuando Diego tenía 4 años, nos mudamos a una nueva ciudad porque había conseguido un mejor trabajo en una escuela privada. Pensé que estábamos empezando completamente de nuevo, que finalmente podríamos vivir sin las sombras del pasado siguiéndonos. Pero un domingo, mientras caminábamos por el parque central, escuché una voz que reconocí inmediatamente. Era el padre Miguel, ahora trabajando en la catedral principal de esta nueva ciudad. Había sido promovido, ascendido a una posición de mayor importancia dentro de la diócesis. Mi corazón se detuvo cuando lo vi, impecablemente vestido con su sotana negra, rodeado de feligreses que lo admiraban y respetaban. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi en los suyos el mismo terror que había visto años atrás cuando le conté sobre el embarazo. Diego estaba jugando cerca de nosotros, ajeno a la tensión del momento, ajeno al hecho de que estaba a metros de distancia del padre que nunca lo había reconocido. Esa noche no pude dormir. Ver al padre Miguel me trajo de vuelta todos los recuerdos dolorosos, toda la rabia que había estado tratando de sanar durante años. Pero más que eso, me hizo enfrentar una realidad que había estado evitando. Diego tenía derecho a conocer a su padre, y su padre tenía la responsabilidad moral de reconocer a su hijo. Durante los siguientes días, luché conmigo misma sobre qué hacer. Parte de mí quería confrontarlo, exigirle que finalmente asumiera su responsabilidad. Pero otra parte de mí temía las consecuencias, tanto para Diego como para mí. ¿Qué pasaría si él cumplía su amenaza de negar todo? ¿Qué pasaría si trataba de quitarme a Diego? ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz y arruinaba la vida tranquila que había construido para mi hijo? La decisión se tomó por mí cuando Diego llegó de la escuela una tarde con una invitación para un evento especial en la catedral. Su maestra había organizado una visita educativa para que los niños conocieran sobre la arquitectura religiosa, y el padre Miguel daría una charla especial para los estudiantes. «Mami, ¿puedo ir?», me preguntó Diego con sus ojos brillantes de emoción. «Mi maestra dice que el padre es muy inteligente y que nos va a contar historias muy bonitas sobre Dios». Mi corazón se partió. Mi hijo, sin saberlo, estaba pidiendo permiso para conocer a su padre. ¿Cómo podía negarle esa oportunidad? Pero también, ¿cómo podía enviarlo hacia una situación que podría lastimarlo profundamente? Decidí acompañarlo al evento. Necesitaba estar ahí para protegerlo, pero también para confrontar finalmente al hombre que había evadido sus responsabilidades durante 5 años. La charla del padre Miguel fue brillante, como siempre habían sido sus sermones. Habló sobre el amor de Dios hacia todos los niños, sobre cómo cada niño era precioso y amado sin importar las circunstancias de su nacimiento. Las ironías de sus palabras me dolieron profundamente, sabiendo que él había rechazado a su propio hijo. Diego escuchó fascinado, levantando la mano para hacer preguntas inteligentes que impresionaron a todos los adultos presentes. En un momento,
Cuando el padre Miguel sonrió ante una pregunta particularmente perspicaz de Diego, pude ver la semejanza entre padre e hijo. Tenían la misma sonrisa, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaban. Después del evento, mientras los otros padres recogían a sus hijos, me acerqué al padre Miguel. Diego estaba ocupado jugando con sus compañeros de clase, así que tuvimos un momento para hablar en privado. Necesitamos hablar, le dije simplemente. Su rostro se puso pálido inmediatamente. Sofía, no podemos, no aquí. Entonces dime dónde y cuándo, insistí. Pero esta vez no me voy a ir sin tener esta conversación. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un café discreto en las afueras de la ciudad. Esa noche le dije a mi vecina que cuidara a Diego después de la escuela, inventando una cita médica que no podía posponer. La conversación en el café fue tensa desde el primer momento. Él llegó nervioso, mirando constantemente alrededor para asegurarse de que nadie lo reconociera. Yo llegué determinada a finalmente decir todo lo que había estado guardando durante 5 años. Tu hijo estuvo ahí ayer, comencé sin preámbulos. Escuchó tu charla sobre cómo Dios ama a todos los niños. ¿No te parece irónico? Sofía, por favor, no podemos hacer esto, me suplicó. Han pasado años. Hemos seguido adelante con nuestras vidas. No hay razón para revolver el pasado. Seguido adelante, le pregunté, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Tú has seguido adelante. Te han ascendido, tienes una posición respetada, nadie conoce tu secreto. Pero yo he criado a nuestro hijo sola durante 5 años, sin una palabra de apoyo de su padre, sin siquiera una pregunta sobre cómo está. Le conté sobre las noches en vela cuando Diego estaba enfermo y no tenía a nadie que me ayudara, sobre las dificultades económicas que habíamos enfrentado, sobre las preguntas de Diego sobre su padre que yo no sabía cómo responder. Le conté sobre la soledad de criar a un hijo sin apoyo, sobre el peso de cargar sola con todos los secretos. He hecho lo mejor que pude, se defendió. Te ayudé económicamente cuando pude. Me enviaste dinero 3 veces en 5 años, lo interrumpí. Cantidades pequeñas que enviaste de manera anónima, como si fueras un benefactor caritativo y no el padre de mi hijo. Tomé una foto de Diego de mi bolsa y la puse sobre la mesa. Este es tu hijo. Se llama Diego. Tiene 5 años. Le gustan los dinosaurios y las historias de aventuras. Es inteligente, amable, y hace preguntas sobre todo. Quiere ser maestro cuando crezca porque dice que quiere ayudar a otros niños a aprender cosas nuevas. Vi cómo sus ojos se suavizaron mientras miraba la foto. Por un momento, reconocí al hombre del que me había enamorado años atrás. Pero luego endureció su expresión nuevamente. ¿Qué quieres de mí?, me preguntó. Quiero que lo reconozcas, le dije. No públicamente si no puedes, pero al menos en privado. Quiero que seas parte de su vida de alguna manera. Quiero que contribuyas a su educación, a su futuro. Quiero que dejes de pretender que no existe. La conversación se extendió por más de 2 horas. Él me explicó las dificultades de su posición, los riesgos de su carrera, las implicaciones de reconocer a un hijo fuera del matrimonio siendo un sacerdote. Yo le expliqué las necesidades de Diego, los derechos que tenía como padre, la responsabilidad moral que no podía seguir evadiendo. Finalmente, llegamos a un acuerdo precario. Él comenzaría a contribuir económicamente de manera regular para la educación y el bienestar de Diego. También acordamos que podría tener contacto limitado con el niño, pero siempre bajo la apariencia de ser un padrino espiritual o un amigo de la familia. No era perfecto, pero era más de lo que habíamos tenido durante 5 años. Diego merecía tener algún tipo de conexión con su padre, aunque fuera limitada y secreta. Los siguientes meses fueron extraños. El padre Miguel comenzó a visitar ocasionalmente, siempre con excusas plausibles. Venía a bendecirnos en días festivos, a revisar el bienestar espiritual de Diego, a traer donaciones de la iglesia para ayudar con nuestros gastos.
Diego se sintió naturalmente atraído hacia él. Había algo en su manera de hablar, en su paciencia para responder preguntas, en su interés genuino por las cosas que le importaban a Diego, que creó una conexión inmediata entre ellos. A veces me dolía ver lo fácil que era su relación, sabiendo que podría haber sido así desde el principio si él hubiera tenido el valor de reconocer a su hijo. Pero también me alegraba ver a Diego florecer con esta atención masculina que tanto había necesitado. Comenzó a hablar más sobre querer ser como el padre Miguel cuando creciera, sobre querer ayudar a las personas como él lo hacía. Era irónico y hermoso al mismo tiempo. Esta situación precaria duró casi un año, hasta que algo cambió. El padre Miguel comenzó a cancelar sus visitas, a enviar el dinero de manera irregular, a evitar nuestras llamadas. Cuando finalmente logré contactarlo, me dijo que su supervisor había comenzado a hacer preguntas sobre sus visitas frecuentes a ciertas familias, y que tenía que ser más cuidadoso. No puedo arriesgar mi posición, me explicó. Si sospechan algo, todo se va a venir abajo para ambos. Una vez más, estaba eligiendo su carrera sobre su hijo. Una vez más, Diego y yo quedábamos abandonados cuando las cosas se ponían difíciles. La última vez que lo vi fue hace 6 meses. Diego, ahora de 6 años, había participado en un concurso de dibujo en la escuela y había ganado el primer lugar. El tema era mi familia, y él había dibujado una imagen hermosa de nosotros dos junto con una figura que claramente representaba al padre Miguel, aunque él lo había etiquetado como el padre bueno que nos visita. Le envié una foto del dibujo al padre Miguel, pensando que se sentiría orgulloso de ver cómo su hijo lo valoraba. Su respuesta fue fría y cortante: por favor, no me envíes más cosas así. Es demasiado peligroso. Esa fue la gota que derramó el vaso. Después de años de secretos, de encuentros a escondidas, de vivir siempre con miedo de que alguien descubriera la verdad, finalmente entendí que nunca cambiaría. Él siempre elegiría su imagen pública sobre el bienestar de su hijo. Tomé la decisión de cortar completamente el contacto. Le escribí una última carta explicándole que no podía seguir exponiendo a Diego a esta relación inconsistente y dolorosa. Le dije que respetaría su deseo de mantener el secreto, pero que a cambio, él tenía que respetar nuestro derecho a vivir en paz sin sus apariciones esporádicas que solo confundían y lastimaban a Diego. Cuando Diego preguntó por qué el padre Miguel ya no nos visitaba, le dije que había sido transferido a otra ciudad. Era más fácil que explicarle la verdad completa. Ahora, después de todos estos años, he decidido contar mi historia porque creo que es importante que se sepan estas cosas. Hay muchas mujeres que han pasado por situaciones similares, que han sido abandonadas por hombres que se esconden detrás de su posición o su reputación. Hay muchos niños que crecen sin conocer a sus padres porque esos padres son cobardes que no pueden enfrentar las consecuencias de sus acciones. No estoy contando esta historia para destruir a nadie o para buscar venganza. Estoy contándola porque creo que la verdad merece ser dicha, y porque espero que otras mujeres en situaciones similares sepan que no están solas. Diego ahora tiene 8 años y es un niño maravilloso. No conoce toda la historia todavía, pero algún día, cuando esté listo, le contaré la verdad sobre su padre. Le diré que fue concebido en un momento de amor verdadero, aunque ese amor no fuera lo suficientemente fuerte como para superar el miedo y la cobardía. Mi vida no es perfecta. Todavía luchamos económicamente, todavía hay días en los que me siento abrumada por la responsabilidad de criarlos sola. Pero también hay días llenos de risa, de abrazos, de pequeños momentos de felicidad que me recuerdan por qué todo esto ha valido la pena. He aprendido que el amor verdadero no es solo lo que sentimos, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar por las personas que amamos. He aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Y he aprendido que a veces las familias no tradicionales pueden ser más fuertes y más amorosas que las que siguen todos los patrones esperados. A las mujeres que están escuchando esta historia y que pueden estar pasando por algo similar, quiero decirles que son más fuertes de lo que creen. Que sus hijos merecen madres valientes que luchen por ellos, sin importar lo difícil que sea el camino.
y que aunque el mundo a veces las juzgue, lo que realmente importa es el amor que le dan a sus hijos cada día. A los hombres que pueden estar evadiendo sus responsabilidades como padres, les digo que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Sus hijos los necesitan, no mañana, no cuando les convenga, sino ahora. La paternidad no es un privilegio que se puede tomar o dejar según las circunstancias, es una responsabilidad que se acepta el día que un niño es concebido. Antes de terminar, quiero agradecerles por escuchar mi historia hasta el final. Sé que no ha sido fácil, pero para mí ha sido liberador poder finalmente contar la verdad completa. Si este video los ha conmovido de alguna manera, por favor suscríbanse al canal y compártanlo con personas que puedan necesitar escuchar estos testimonios. Comenten desde qué país o ciudad nos están viendo, porque me encanta saber que hay personas en todo el mundo que se toman el tiempo de escuchar historias como la mía. También quiero pedirles que compartan sus propias experiencias en los comentarios, si se sienten cómodos haciéndolo. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Mi nombre es Sofía, soy madre soltera, exreligiosa y sobreviviente de una situación que jamás pensé que viviría. Pero también soy una mujer que ha aprendido que el amor más puro es el que damos sin esperar nada a cambio, y que la mayor bendición de mi vida ha sido mi hijo Diego, sin importar las circunstancias de su concepción. Gracias por escucharme, gracias por no juzgarme, y gracias por recordar que detrás de cada historia difícil hay una persona real que merece compasión y respeto. Nos vemos en el próximo video, donde continuaré compartiendo historias que necesitan ser contadas. Que Dios los bendiga a todos, y recuerden, nunca están solos en sus batallas.